Muy bien, jóvenes estudiantes, muy buenos días. Nuevamente estamos retomando el día de hoy nuestras actividades académicas, ¿no? Vamos a reforzar lo que ustedes ya en algún momento lo han leído, lo que viene a ser el librito del proceso histórico autónomo de Huancayo. Entonces, el día de hoy nuevamente vamos a 25 de julio del 2025. La sesión pues nos corresponde la número 10, ¿no? Muy bien, vas a poner acá la sesión número 10. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos a explorar nuestro pasado histórico a través de ¿qué? Del análisis del libro titulado Proceso Histórico Autónomo de Huancavelica, escrito por mi persona, ¿correcto? Entonces, vamos a explorar nuestro pasado histórico a través del análisis de lo que viene a ser, ¿no?, el proceso histórico autónomo de Huancavelica. Entonces, para ello vamos a pasar acá, vamos a utilizar nuestro material didáctico concreto denominado paralelismo cultural. Entonces, mira, de ahí, tiramos un poquito, ¿no? Entonces, voy a explicar de manera breve, vamos a reforzar lo que ustedes ya han analizado a través de la lectura que hemos compartido en el grupo de WhatsApp y de esa manera, ¿no? El proceso histórico autónomo de Huancavelica. Se entiende de que muchos libros de oficiales, especialmente el Ministerio de Educación y todo ello, no consideran, ¿no?, especialmente en el CNE, estos contenidos. Pero para nosotros comprender la historia de Huancavelica y del Perú, tenemos que por lo menos empezar conociendo nuestra propia historia, ¿correcto? Nuestra historia como huancavelicano. ¿Cuál es el origen del huancavelicano? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo hemos ido avanzando culturalmente, ¿no? Entonces, vamos a tener que explicar a través del paralelismo cultural. Este material se llama paralelismo cultural. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso primero de la línea del tiempo y paralelamente vamos a explicar la historia de Huancavelica, la historia del Perú, y lo vamos a relacionar con la historia del mundo. ¿Sí? Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, como ya ustedes habían analizado, habían visto de que en el librito que yo escribí en el año 2004 todavía, decíamos de que, cogiendo una de las teorías más acertadas sobre el poblamiento de América, hemos dicho, lo explicado por el doctor Alex Carmichael, decía de que nosotros hemos sido el último continente en ser poblado. ¿Procedente de dónde? Del Asia, ¿no? Ha habido grupos humanos que han ido persiguiendo los animalitos y de esa manera han pasado por el estrecho de Bering y se han ubicado en Norteamérica, de ahí han ido descendiendo, han ido poblando Centroamérica y finalmente América del Sur, llegando al Perú. Por eso acá consideramos lo que viene a ser el hombre de Pajaycasa como el hombre más antiguo del Perú. De este lugar se han ido expandiendo, ¿no?, de Ayacucho. Entonces, nosotros cuando analizamos nuestra historia de Huancavelica, sí, estamos acá, empezando acá, ¿no? De acuerdo a las investigaciones realizadas por el doctor Arturo Ruiz Estrada, que es un huancavelicano, ¿no?, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ya falleció nuestro paisano, él ha investigado y ha encontrado algunos restos óseos o de grupos humanos acá en Antajocha, Pumajori, Guzapam. Cuando lo sometió al radiocarbono 14, ¿no?, dio una antigüedad de 11.000 años, entre 11.000 y 10.000 años. Entonces, la antigüedad del poblador huancavelicano está entre los 11.000 y los 10.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿pero cuál es nuestra procedencia? Viene a ser de la región de Ayacucho. Entonces, han habido hombres primitivitos, pequeños por supuesto, han ido avanzando y se han ubicado especialmente en la provincia de Castrojena, en las mesetas, en la meseta de Castrojena, a inmediaciones de las lagunas de Choclococha, Orjococha y Pacococha. Pero también nos dice que por el otro lado también, como está cerca de Ayacucho, Huanta, Churcampa, ha ido poblando Churcampa, Acobán, Bangaraes, mismo Huancavelica, Tayacaja, etc., ¿no? Pero cuando nos dice Arturo Ruiz Estrada, han ido poblando lo que viene a ser Choclococha, ¿no?, Orjococha y Pacococha, estas lagunas.
Entonces, son los primeros lugares donde se han ubicado los primeros pobladores primitivos de Huancavelica. Entonces ya nos ubicamos entre los 10.000 años y los 6.000 años, se van a desarrollar los primeros cazadores tempranos. ¿A qué actividades económicas se dedicaron? A la recolección, a la caza, si están cerca de la laguna, a la pesca, ¿no? A la pesca. A inmediaciones de esas lagunas han construido sus primeras viviendas, ¿no? Como refugio. Entonces tenemos acá también entre los 6.000 y los 3.500, tenemos a los cazadores tardíos. Entonces tenemos acá los cazadores tardíos, pero encontramos acá en Huancavelica, también de acuerdo a los estudios desarrollados por el doctor Arturo Ruiz Estrada, encontramos también el arte rupestre más grande del Perú. Está ubicado ¿dónde? En la provincia de Acobamba. Es la cueva más grande, inmensa, que mide más o menos entre 15 a 20 metros de largo y una altura de aproximadamente de 50 metros, ¿no? Ahí se encuentra la pintura rupestre, el arte rupestre más grande del Perú. Entonces vamos avanzando, ¿no? Ahí está la expresión, el arte. Pero seguimos avanzando, acá continuamos, entre los 3.500 y los 1.200 se va a dar la famosa revolución neolítica. Es decir, la domesticación de plantas y animales. Es decir, va a surgir lo que viene a ser la agricultura y la ganadería, al caso de Huancavelica. Pero nos damos cuenta de que aquí, en este periodo, mientras los huancavelicanos, hombres pequeñitos por supuesto, hombres primitivos, que medían 1,50 m, 1,60 m, el más alto, y hemos dicho que solamente ¿cuántos años vivió? 20 Entre 20 y 25 años. ¿Por qué? Porque su dieta alimenticia era muy bajo, ¿no? Muy pobre. Es por eso que morían. Pero nos damos cuenta que en este periodo de la revolución neolítica, cuando los huancavelicanos empezaron a domesticar este tubérculo llamado la papa, en sus inicios era un tubérculo venenoso. Entonces cuando comían esa papita, les daban cólicos y morían, ¿no? Pero ellos han mejorado. Han empezado a domesticar, han hecho injertos de tal manera que esa papa lo van a convertir en una papa bastante ya comestible, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos años tiene la papa? La papa tiene 5.000 años de antigüedad. ¿Gracias a quién? Gracias a los huancavelicanos, también por supuesto a los ayacuchanos, a purimeños, ¿no? Entonces, hoy en día ya contamos con ¿cuántas variedades, Victoria? Más de 3.000 variedades de papa. Y hoy en día este producto lo consume el mundo entero. Entonces, ¿cuál es la importancia de Huancavelica? Que somos los que hemos domesticado esta papa. Y también ahí, ¿no? Estos primeros pobladorcitos huancavelicanos, para poder alimentarse, ¿qué hicieron? La pachamanca, escarbaron la tierra, calentaron con fuego, echaron su carnecita, la papa, y empezaron a comer la pachamanca. Por eso la pachamanca es nuestra, es ancestral. Es un aporte. Pero también encontramos acá, en lugar de castrovirán, encontramos ¿qué cosa? La obsidiana. ¿Qué cosa era la obsidiana? Era como una piedra peluda. Una piedra peluda, piedra cristalizada por millones de años, ¿no? Entonces encontramos algo verdoso, medio marroncito, medio amarillento, medio anaranjado. ¿Pero para qué sirve? ¿Para qué servía la obsidiana? Para el cuchillo. Para La operación de los, Personas. para la operación, ¿no? La operación. Entonces sirvieron como qué? Como cuchillito fino. ¿Cómo se llama eso? Como bisturí. Los médicos hoy en día utilizan, aunque está más mejorado la tecnología, pero de este lugar han llevado o han venido los de la cultura Paracas para llevar a la obsidiana, y la cultura Paracas, los primeros médicos, los neurocirujanos, han hecho las trepanaciones craneales, pero utilizando ¿qué cosa? La obsidiana. Han hecho trepanaciones porque había personas que se enfrentaron en grupos en las guerras y tenían hematomas, ¿no? En el cerebro. Para poder sacar todo eso, han hecho la cirugía utilizando la obsidiana, le han hecho los cortes, han podido sacar parte del cráneo, pero para ello ¿qué cosa consumían primero? Tenían que anestesiar. ¿Qué cosa consumían?
hojas de coca y otros brebajes, de tal manera que quedaba anestesiado, ¿no? Entonces, le podían sacar un pedazo, poner de repente un pedazo de mate, unas láminas de plata y de oro. ¿No es así? Usted recogía y podía sobrevivir todavía ese hombre de Paracas. Entonces, he ahí la importancia. Pero ahora la obsidiana en estos últimos tiempos, ¿sirve para qué? Para la elaboración, para la construcción de lo que viene a ser los chips, la producción de chips. Por eso que muchos científicos hoy en día dicen, la piedra habla. Pero ¿cómo va a hablar? Dice, ¿no? Porque es un generador de comunicación la piedra. Entonces, ¿de dónde sale la obsidiana? ¿No? Es importante. Entonces, ¿cuál es la importancia de Huancavelica? La importancia es de que nos hemos dedicado, ¿qué cosa? A la domesticación de papa, utilizamos nuestros recursos como la obsidiana para las trepanaciones craneanas que utilizamos la cultura Paracas y además hoy en día nos sirve para ¿qué cosa? Para la producción de chips. Y esto lo utilizamos en nuestros celulares. Y ahí la importancia, ¿no? Muy bien, entonces, este periodo llamado la edad incipiente del sedentarismo, seminomadismo y nomadismo, hemos dicho que ha sido caracterizado ¿por qué? Por este investigador alemán llamado Federico Ratzel, ¿correcto? Federico Ratzel lo caracterizó. ¿Para qué? Para que nos pueda explicar que los hombres primitivos se han desarrollado desde el nomadismo, hombre transhumante, no se ubica en un lugar estable, está permanentemente trasladándose, seminómada está tratando de establecerse y finalmente en el sedentarismo se ubica para poder ya construir sus primeras viviendas, dedicarse a la agricultura y la ganadería. Pero imagínense, en este periodo donde estamos los huancavelicanos, ya se estaba desarrollando. Cuando relacionamos con la historia del Perú, mientras nosotros estamos domesticando las plantas, animales, aquí ya se estaba desarrollando, ¿qué cosa? La primera civilización del Perú, llamada la civilización Caral. ¿Dónde se encuentra Caral, Victoria? En la región de Lima, ¿no? En el norte, Chico de Lima, ¿no? En el Valle de Supe. Entonces, de acuerdo a las investigaciones desarrolladas por la doctora Ruth Shadi Solis, nos dicen que la civilización Caral es la civilización más antigua del Perú y de toda América. ¿Con cuántos años de antigüedad? Tiene más de 5.000 años de antigüedad la primera civilización del Perú, como viene a ser Caral. Pero es contemporáneo, si lo relacionamos con el mundo, mientras la civilización Caral se está desarrollando en el Perú, aquí en Occidente se está desarrollando la civilización egipcia, la civilización de la India. En Oriente está la civilización china, el inicio de Esparta y Atenas. Pero en estas sociedades esclavistas, ¿qué cosa ya se había desarrollado? ¿Dónde surge la ciencia? En la sociedad esclavista, en esta sociedad, imagínense. Acá están desarrollándose los grandes filósofos, surge la ciencia, surge ¿qué cosa? La medicina. ¿Qué más surge? Las matemáticas, la astronomía. ¿Qué más? La geografía, la historia, la medicina, etcétera, etcétera. Civilizaciones más avanzadas. La civilización Caral en el Perú y nosotros domesticando la papa, imagínense. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. Muy bien. Para seguir explicando el proceso histórico autónomo de Huancavelica, tenemos que saber también esta periodificación de los horizontes. Estamos encontrando acá 3 horizontes. El horizonte temprano, que es la cultura chalín, el horizonte medio, que es el primer imperio andino Huari, y luego el horizonte tardío, que viene a ser la sociedad inca, ¿no? Que viene a ser la síntesis cultural del Perú, la civilización inca. Tenemos 2 intermedios, el intermedio temprano y el intermedio tardío. Entonces, ¿quién habrá caracterizado todo esto de acá? De los horizontes intermedios. Entonces, esto lo ha caracterizado un investigador norteamericano llamado John Rolfe. Cuando él vino al Perú, hoy se interesó bastante por la cultura peruana. Y como enseñaba en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, le dijo, para poder estudiar la historia del Perú autónomo, es necesario dividirlo
en horizontes e intermedios culturales. Entonces, Huancavelica, cuando avanzamos ya en la edad de altas culturas, nosotros vamos a recibir influencia ¿de quién? De la cultura chavín, también de la cultura huari y también de la cultura indígena. Influencia. También nos desarrollamos de manera independiente. En los primeros intermedios o los gobiernos regionales, el intermedio temprano y también independientemente el intermedio tardío. Acá, nuestra identidad de los huancavelicanos, en este intermedio tardío encontramos dos grandes reinos, el reino de los Anjaras y el reino de los Chocorros. Lo principal que nos identifica hoy día los huancavelicanos es ¿qué cosa? Esta famosa sentencia Anjara. ¿Qué dice? Jucumaya, ¿qué quiere decir? Una sola cabeza. Una sola ideología, un solo pensamiento. ¿Para qué? Para enfrentarnos a los enemigos. El Juc Sunjuya, ¿qué significa? Un solo corazón, una sola pasión, un solo sentimiento. Y el Jucma, ¿qué significa? Una sola mano, una sola fuerza, una sola organización para poder enfrentarnos al enemigo. Entonces, de esta manera estamos entendiendo todo el proceso histórico de Huancavelica. Ojo, en esta partecita, para a lo mejor terminar esta primera parte, gracias también a la doctora Ruth Shadi Solís, el origen del quechua, el runasimi, ¿dónde se origina? Hace poquito sustentó la doctora Ruth Shadi que el origen del quechua, del runasimi, viene a ser en Caral. De este lugar de Caral, de este lugar que acá ubicamos, acá en Valle de Supe, en Lima, se ha ido expandiendo hacia el norte y también hacia el oriente y hacia el sur. Y no es como muchos dicen de que con los incas se empezó a desarrollar, no, sino es acá, ¿no? Tiene más de 5.000 años el runasimi. ¿Y echen quechua en Lima y runasimi? Ahí, Kamja. Ahí, de Lima ya. Kamja, echen quechua. Ahí, Kamja. Echen quechua. Echen quechua. Todos somos quechua hablantes, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el origen? Acá, en la civilización Caral. De igual manera aquí se encontraron, ¿qué cosa? Los primeros quipus. ¿Qué cosas son los quipus? Que sirven para conteos de ganancias, de animales. Correcto, entonces es un sistema contable, ¿no? Para registrar qué cantidad de población, cuánto hemos producido, cuánto ganado, pero a través de los quipus, son los nudos, el sistema contable, la estadística, pero se empezó acá con la civilización Caral. Pero los perfeccionaron ¿qué? Lo mejoraron los huaris y lo perfeccionaron los incas. Correcto. Muy bien. Está grabando.